un platicarles por qué a los niños se deben de lavar las manos ahorita con lo del COVID puede ser manejar un poquito que de momento estamos platicando. ¿Y tú qué haces aquí? Ese es el títere que vimos en nuestra última clase. ¿Sí? Detenemos el popote y movemos la varilla. Entonces aquí podemos hacer la idea de explicarle a los niños el porqué de lavarnos las manos, el porqué del cubrebocas. Este mensaje lo puede dar muy bien la doctora Matavirus. Entonces ya puede haber un enfrentamiento, una moda de decirle, oye, mira, si tú no te lavas las manos, pues vas a tener un problema. Pero hacerlo de manera divertida, buscarle el modo de hacer lo más cómico esto, que le llame la atención, le guste y pueda sentirlo repitiendo. Este mismo mensaje le puede llegar incluso a los adultos. La situación es buscar bien nuestros personajes y tener la idea de qué es lo que vamos a hacer. Plantear nuestra historia, escribirla. Es muy importante escribirla porque el taller de cuentacuentos que vamos a ver a continuación se basa precisamente en la lectura. Muchas veces ya tenemos en la cabeza la idea de lo que vamos a hacer, pero llega un momento en que no nos damos cuenta y que empezamos a repetir que el individuo individual de su individualura y venía y fue y se trajo, y luego dijimos fue en vez de fue, y cuando ya lo tenemos escrito nos lo empezamos a acostumbrar y empezamos a usar puntuación. La puntuación, como van a ver ahora en este taller, es lo que mueve toda esta situación. Yo me imagino que muchos de ustedes ya trabajan un poco de contar cuentos y manejar todo, pero van a ver qué interesante es la de este taller. Otra de las ideas es que ya teniendo el personaje y gustándole al niño, y si ya se aprendió la historia, ya podemos hacer que él nos ayude a presentarla. Ya le podemos decir, tú eres el coronavirus y yo soy la doctora. ¿Qué vamos a hacer? Y ya empezamos a manejarlo. Es otra parte del juego. Es algo tan sencillo de hacer y de manejar que realmente podemos incluso darnos el lujo de que lo rompa y hacer otro. Entonces, es lo que vamos a ir manejando. El que podamos crear una historia, el que la podamos contar, el que lo podamos manejar. Una de las situaciones más complicadas, entre comillas, que podríamos decir, va a ser para los que vamos empezando, que vamos a necesitar un teatrino, donde vamos a presentar los personajes. Pero esa es la parte importante, por ejemplo, ahorita aquí, yo no estoy en ningún teatrino, y sin embargo mis personajes pueden pasar, sin que se note mucho que yo lo estoy moviendo. ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? Ya, sáquese. Y les decía, íbamos presentando, ya, íbamos presentando y ya, sácate de aquí. El niño lo podemos invitar a que cada que el coronavirus se aparezca nos diga, ahí está. Bueno, aquí no estaba. Pero luego estamos tenemos que hacer que los niños todo el tiempo estén en contacto con el que está contando los cuentos. Puede ser la historia que cada personaje hable, y en el caso de estos personajes, pues se puede hacer que hablen, pero también puede ser un cuentacuentos y en el escenario estén apareciendo los personajes que no hablen, pero que vayan ellos viendo la historia y les quede el momento de llegar y ver qué es lo que les está llamando la atención, qué es lo que les gusta. Esa es la parte fundamental de este taller, que podamos crear nuestros propios personajes. Y también, ¿por qué no? Pues después vamos a ver cómo crear algunos personajes pues ya conocidos, incluso con material reciclable, ya las últimas dos funciones, y hasta el final tendremos un taller con títeres de globo. Ah, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la parte importante. No sé, Lucero, ¿quieres que empecemos ya con el cuento? Digo, con el taller. Yo creo que sí, ya son 6:10, 6:12. Ok, bueno, pues saludando a todos los que ya entraron después. Y al final, con toda confianza, ustedes me pueden decir, eh,
hacer sus preguntas. Ok. ¿Sí ves la presentación? No sé, pregúntale a los demás. ¿Están viendo la presentación? Dice taller de cuentacuentos, Sí, ya se empezó a reproducir. pero sí lo está viendo la gente. Sí, yo Sí, sí lo estoy viendo. Háganme gracias. con la cara gesto. Sí. Sí, sí lo estamos viendo. Sí, Ah, ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues este es el taller de cuentacuentos. Alguna ocasión me dijeron que era que podía ser de dicción o de cualquier otra cuestión, pero la idea principal es que cuando manejemos alguna historia no tengamos el problema de que pierda la atención el niño en lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la parte importante de que cuando empezamos a platicar, proyectemos lo suficiente para que el niño esté atento a lo que está uno diciendo y su imaginación vaya desarrollando y complementando la imagen de los personajes que le estamos presentando en este caso. La siguiente. No se ve la presentación de pantalla, solo se ve que está presentando, pero no aparece nada. No, Ah, ok. tú quita eso. Luigi, ponle detener presentación. Ajá. Tú deténla. presentación. Detén la presentación, o sea, pon detener. Ah, ya. Y ahora ya, la pongo yo. Tú ya no le Ah, muevas nada. Sale. Deberían de ver la pequeña pantalla mía. ¿Sí se ve? Ah, dicen que sí. No ¿Tú se la ve ves, nada. Luigi? No se ve nada. no se ve. Voy. Voy. Bueno, A mientras les ver. cuento un cuento. No, ahí voy ya. Ahí está. ¿Sí está? No, aún no se ve nada. Ah, qué chafa. Ahí donde estaba el maestro Luigi compartiendo, solo era cuestión Ya de se ve. que seleccionara su pantalla, la pantalla que iba a compartir. Y ya con eso, para que no haya tanto problema. Bueno, si quieren, no hay problema. Después les pasamos las diapositivas para que las guarden. Y vamos mientras platicando para no quitarles mucho tiempo a todos. ¿Cómo ven? Y si en el camino aparecen, pues ya nos vamos sobre la presentación. Ya se ve, es la que dice practicar y practicar y practicar. Ajá, yo también ya veo. Taller de cuentacuentos. Dice, Ok, ante todo les pues quiero sí advertir decimos, de que para el que taller esto no funcione, si no para está que este taller expuesto a funcione, se debe de practicar, practicar, practicar. practicar, practicar, practicar. Me faltan dos, practicar y practicar. No estamos muy acostumbrados a la lectura en voz alta. No es mucha costumbre de nosotros hacerlo. Entonces, cuando leemos, nos vamos de corridito normalmente. A mucha gente incluso le da miedo leer en voz alta, porque saben que van a empezar a sacar algunos detalles, pero me dejen matar al perro. Perdón, quise decir atar al perro. Entonces, es muy importante para nosotros saber que nuestra herramienta principal es la voz, ¿sí? Y nos acostumbramos en la escuela a cierto tipo de puntuación y manejarla a cierto modo. Aquí vamos a cambiar mucho la idea de lo que es la puntuación.
Pero primero vamos a las cosas más interesantes. La siguiente dice que es la voz. La voz es el instrumento básico y canal por excelencia de la comunicación humana. Es el vehículo de nuestras emociones, estados de ánimo, indicador de nuestra salud física y mental, identidad, preparación y nivel cultural. Es el instrumento de trabajo de los profesionales de la voz, educadores, locutores, cantantes, artistas, telefonistas, abogados, sacerdotes, predicadores, vendedores, payasos, cuentacuentos y toda la gente que nos dedicamos al espectáculo. Es nuestra principal herramienta y tenemos que aprender a cuidarla. A los que no están, tenemos un taller ahorita también aquí en el grupo de Apapache que se llama Canción Terapéutica, Lucero. Bueno, los que no están en ese grupo entren porque está poniendo unos ejercicios para respiración y para manejo de voz para cantar. Muy bueno, los invitamos a que se unan con Lucero Apapache Cárdenas, ella los incluye. Vamos a la siguiente, y encontramos una lectura. Lo más seguro es que no alcancen a distinguir mucho porque están muy chiquitas las letras. Esta es una lectura erótica. Y la puse principalmente porque es uno de los mejores modos de interpretar todas las emociones y sensaciones del ser humano, tanto con gusto como con disgusto. Y ante todo porque tiene muchas comas y muchos puntos. Vamos a leer una fracción nada más. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desnudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean. Parece como que estoy vendiendo algo, ¿no? No hay esa sensación, esa gana de lo que despierta este tipo de lectura. Vamos a ver la parte que sigue. Y esto se maneja también porque vamos a tener nuestras herramientas. Una de ellas va a ser la velocidad a la cual vamos a ir leyendo, en la cual nos vamos a dar cuenta que a veces la coma dura más y a veces dura menos, a veces el punto nos marca un final absoluto y a veces nos da nada más una intención de continuar. ¿Qué es la velocidad? Aplicar distintas velocidades durante una lectura nos ayuda para manejar diferentes sensaciones en esta. Cuando una lectura nos narra un paisaje de cómo es el monte, nos habla de flores, plantas, en fin, de un paisaje. La lectura es lenta como disfrutando de todo aquel panorama. Debemos darle tiempo a que la imaginación nos vaya creando aquel paraíso. Asimismo, en una lectura donde narras una persecución, una pelea o tal vez una contienda deportiva donde la acción es máxima, se debe de aplicar un poco a poco más velocidad para imprimir emoción a esta historia, procurando siempre que sea comprensible. En nuestra primera lectura, piensen, es la siguiente ya. Piensen, si cambiamos la velocidad, ¿cómo podemos demostrar más pasión? ¿Recuerdan la primera lectura? Imaginen leerla, esa lectura, como si fuera un partido de fútbol, o una historia de terror, o un cuento infantil. Vamos a manejar la velocidad. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean. Vamos a manejarlo como un partido de fútbol. Se penetran, se chupan, se desnudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se imaginan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean. En el fútbol nos damos cuenta que como va aumentando la acción, va aumentando la velocidad y va a haber ciertos cambios de tono que también vamos a manejarlos ahorita. Vamos a suponer que esto fuera algo de terror. Se confunden, se acoplan, se disgregan, se distienden, se encarnan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen. La velocidad, el volumen y el tono es todo lo que nos va a dar el efecto a que nuestras historias funcionen. Vamos a la que sigue y ahí es donde vamos a platicar lo que es el volumen. Así como en un equipo de audio
tiene diferentes funciones. De la misma manera, nuestra voz funciona igual. El volumen es una de estas funciones. La emisión de voz, de acuerdo a la presión de aire que se aplique, nos puede ayudar a cambiar su volumen utilizándola de acuerdo a la situación y necesidad de la lectura, ya que durante una narración romántica, la voz debe de llevar un volumen suave, no así cuando se pelea. Imaginen una escena romántica a gritos, o una discusión donde su voz es baja y dulce. Imagínense, Romeo y Julieta. ¡Romeo, ¿dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Aquí! ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó? ¡Oye, no, que miro, que soy... No checa, ¿no? No es lo mismo que se acerque un hombre y te diga, hola, qué guapa estás. ¿Ah? ¿Qué onda, carnala? ¿Cómo te va? Cambia. La voz debe de ser más suave. Hola, ¿cómo estás? Volumen, tono, lo que nos lleva a que esto es la intensidad. O sea, equivale al volumen o fuerza, es la siguiente. Con que se emite el sonido, la intensidad transmite intimidad, suspenso, sorpresa, impulso. Recalcar emocionalmente aspectos importantes, ¿sí? El volumen, por ejemplo, si estuvieran, cuando estamos en un lugar donde están haciendo promociones y alguien nos está ofreciendo un producto, debe de subir el volumen y recalcar en las partes más importantes. Por ejemplo, y el día de hoy le estamos ofreciendo a usted leche Lala, pero en la compra de 2 botellas le vamos a regalar completamente gratis una tercera botella. Hay que recalcar, subir el volumen y hacer más fuerte la parte importante de la historia. Lo que queremos que se quede más grabado en la cabeza de la gente. Ahorita acabo de decir una mentira muy grande y es parte de los problemas de ventas, pero este taller no es de eso, perdón. Vamos a lo que sigue. Volvemos otra vez a nuestra lectura. Espero que después la puedan bajar para que puedan practicar. Y como les decía yo al principio, vamos a tener algunos paquetes en los cuales les vamos a hacer llegar a 15, o si se portan bien, a lo mejor hasta 16 o 17 personas. Un paquete con un poco de material en el que estamos trabajando para que puedan realizar algunos de los personajes. Pero principalmente un paquete con más de 30 moldes con los cuales van a poder hacer todo lo que quieran de lo que vamos a ver. Decíamos en el volumen, conforme vamos aumentando la velocidad y el volumen en esta lectura erótica, nos vamos dando cuenta que funciona mejor. Se repelen, se enervan, se apetecen, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan y se refriegan. Hicimos velocidad, hicimos volumen y continuamos a la que siga y hacemos tono. ¿Qué es el tono? El tono define como altura o elevación de la voz que resulta con frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Si estos músculos vibran en un número elevado de veces por segundo, aumenta su tensión. La altura es mayor, la voz se eleva y, definitiva, se escucha más aguda. Aquí entramos con se repelen, se abrazan, se calcinan. Nuestra misma voz, cuando le damos una intensidad y un volumen y fuerza, cambia el tono. Lo que hice en la primera lectura con lo mismo que estamos leyendo ahorita, era precisamente eso, monótono, un solo tono en toda la lectura. No importa que paren en las comas, que paren en los puntos, que paren en lo que quieran, pero no nos da la sensación de lo que queremos manejar. La sensación nos la va a dar la velocidad, el volumen y el tono. La que sigue, dice nuestras herramientas, el tono. Tipos de voces según el tono. Grave, reflexión, introspección, monólogo interno. Cuando estamos hablando como que queremos hablar para nosotros mismos, así es. Cuando estamos rezando, cuando estamos hablándole a alguien así con la intención de llegar más adentro en ese tono grave así más. Así es. Digo, esa es mi voz natural de galán, pero ahorita nada más la estoy cambiando para platicar. El medio sirve de transición, que es lo que estoy haciendo ahorita,
De modulación al grave o al agudo. Estabilidad, neutralidad. Es la voz con la que hablamos normalmente. Entonces, tenemos este tono para poder subir o bajar, más agudo o más grave. ¿Sí? El agudo, por ejemplo, puede manifestar timidez, alegría, inocencia, asombro, entusiasmo. ¿Sí? El tono, la que sigue, resulta de la frecuencia en que se emite un sonido y puede ser alto, ya lo habíamos dicho, medio o bajo, con muchas variaciones intermedias. Vamos a decir que la voz aguda normalmente nosotros la ligamos automáticamente a mujeres, a niños, a gente que necesitamos que tenga una voz más delgadita, más agudita, y la grave siempre la relacionamos con gente más gorda, con más cuerpo, más volumen de cuerpo, de musculoso, que nos dé una idea en la cual podamos nosotros ir creando esto, la voz en la que vamos narrando y el juego con el que vamos manejando. Tono, velocidad, volumen. Vamos a la que sigue y nos volvemos a encontrar con nuestra lectura base. Les digo, esperamos que puedan bajarla, que la puedan imprimir y que practiquen. Y ya después empiecen a buscar ustedes cuál es la historia que quieren escrita o escríbanla para que puedan aplicar muy bien su puntuación. Vamos a la que sigue. Vamos a ver lo que es una más, que es el estilo. Son las diferentes formas de hablar que caracterizan tanto a hombres como a mujeres de diferentes partes del mundo, e incluso en una misma ciudad, y se caracterizan por un peculiar estilo de hablar, y sin embargo, aún dentro de la ciudad, existen diferentes modismos de hablar, por estatus social, por incluso por trabajo. Existen clichés internacionales como españoles, argentinos, alemanes, chinos, etcétera, donde no necesitamos hablar el idioma para fingir el estilo de hablar. Fórmulas que nos sirven para enriquecer una lectura o un chiste donde un alemán, un chino y un mexicano están en una azotea en un cuarto piso y el alemán dice: hola amigos, estamos todos aquí. Hasta todo medio. Entonces, el chino casi siempre dice: hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí todos queremos hacer con ustedes. No hablan así todos los chinos, pero es lo que decíamos, se vuelve un cliché. Que cuando empezamos a hablar como chinos queremos caer en ese tipo de situación. El argentino, che, boludo, argentino, pues aquí, Dios es sencillo, Dios es tranquilo. ¿Cómo será de sencillo y tranquilo que nació en Israel cuando podía haber nacido en Argentina? La que sigue. Vamos a ver, pensando a lo anterior, ¿cómo hablaría un robot? Vamos a buscar utilizar nuestra garganta y nuestra nariz para impostar en diferentes partes de estas partes, que son las partes con las que partimos la voz para que se parta. Ni yo me entendí, no se preocupen, ustedes sigan conmigo. Y voz de bebé, ¿cómo hablaría un agricultor? Y diríamos, ¿un agricultor de dónde? De aquí, de México, del norte, del sureste. Una voz de monstruo. ¿Cómo habló el coronavirus? ¿Cómo hablan las abuelas? ¿Cómo hablan los cantantes? ¿Cómo se desarrollan? Una voz de ratón. Una voz de tortuga. Decíamos al principio cuando hicimos nuestras cabezas de unicel con carácter para ver la individualidad del individuo, cómo se va creando ese personaje. Entonces, en el que tenemos a alguien que viene vestido como de campo, con un peto, un sombrero y todo eso, tenemos que darle una voz que lo identifique, para que cuando vamos contando no tengamos la necesidad de decir, y ahora dijo el ranchero, sino que el ranchero ya tenga su propia voz. Vamos a la que sigue. Es nuestra lectura base otra vez. Viendo el ejercicio anterior, ustedes traten de leer cada 3 párrafos, cada 3 líneas, como robot, como niño, como abuelita,
como pues lo que vayan ustedes ocurriendo que venía en nuestros cuadros anteriores, como tortuga. Como tortuga, pues vamos a tener que hacer que esas comas sean más largas. Como ratón, a lo mejor va a ser más cuchicheado y más rapidito, porque se supone que el ratón siempre es muy nervioso, porque lo vienen correteando y viene teniendo muchos problemas. Y algo muy importante ahora, la intención. La unión de todas nuestras herramientas anteriores nos ayuda a crear una intención. Una palabra simple como madre cambia totalmente cuando se pronuncia con un volumen, velocidad y tono, estilo diferente, volviéndolo de algo amoroso a un insulto. Porque decían a manera de broma que madre nada más vale 10 de mayo, el resto del año vale menos. Pero también es la forma como lo expresa uno. Es que valió madre. Ah, madre, solo hay una. Cambiamos el tono, cambiamos el volumen, cambiamos todas estas cuestiones y empezamos a crear un estilo. Tu madre. También te ayuda a crear sensaciones al oír X palabra. Te puede provocar diferentes imágenes mentales. Por ejemplo, trata de visualizar qué sensación te provoca una palabra y después trata de decirla aplicándola. Imagina una sensación de frío, la voz temblorosa, y si al narrar una historia lo manejas correctamente, tu público sentirá el frío. Tenemos que ir guiando nuestra historia, recordar cuando tenemos calor, recordar cuando tenemos frío, películas como hablan cuando hace mucho frío, y estamos aquí, ir buscando realmente qué es lo que nos va a ayudar para dar esa sensación. ¿A qué sigue? Para esto rápidamente necesitamos conocer las emociones. Recordarán esta película que se llama Intensamente, en la cual nos encontramos las 5 emociones básicas de la persona. La que sigue, que es la furia, temor, desagrado, tristeza y alegría. Desagrado, en otros libros le llaman asco. El desagrado, el asco. Y siempre pensamos asco hablando de comida, pero también es muy relacionado al desagrado que nos produce una persona sin que huela mal. Porque luego decís, ay, me da asco porque huele feo. Y es que hay gente que te desagrada nada más con verla, con saludarla, con tenerla. La emoción es la base de los sentimientos. Recordaron a los que vieron la película y los que no vean, se las dejo de tarea. Que la furia no nace de golpe. La furia empieza con una pequeña molestia, con un pequeño desagrado, y empieza a crecer, 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 hasta que nos ponemos furiosos y queremos golpear a alguien. El temor normalmente empieza porque oímos un pequeño ruido en el que nos molestó a medianoche y nos da la intención de creer que hay rateros. Y le dice a tu esposa, vieja, no te preocupes, los rateros no hacen ruido. Y al rato te dicen, ah, caray, dice, porque ahorita ha de andar un ratero porque no se oye nada. Tristeza, la tristeza empieza de un modo muy sutil porque nos acordamos de algo, y si caemos en ella empezamos a crecer, a crecer, a crecer esa tristeza, igual que la alegría. Nos empezamos a reír del chiste que contó Don Luigi ahorita, y empezamos a aumentar la velocidad, la velocidad, la velocidad, y carcajeamos y nos reímos y disfrutamos más, pero rara vez empieza en una explosión y después ya se relaja y empieza a crecer más tranquilo, o explota y ahí queda. Entonces tenemos que irla manejando. Nuestra lectura la tenemos que manejar con esas emociones. La que sigue. Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta a determinadas situaciones que implican peligro, amenaza, frustración, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera. Los componentes centrales de las emociones son las reacciones fisiológicas. Incremento de la tasa cardíaca, de la respiración, tensión muscular y los pensamientos. La que sigue.
Lo que nos lleva a decir, a toda acción mental hay una reacción física. Si nosotros tenemos miedo, sentimos miedo, podemos proyectar miedo, ¿sí? Si nosotros sentimos mucha diversión, los que somos payasos y salimos tristes y proyectamos la tristeza, ya no nos funcionó. Tenemos que salir contentos y de pronto se nos olvida todo y empezamos a meternos al personaje y empezamos a creer y a reír y a todo lo que manejar. Y el payaso triste nada más existe en los versos más antiguos y en las tonterías de payasos nuevos que creen que eso es todo. Digo, aquí no son todos payasos, muchos son psicólogos y gente que más o menos me podrán ayudar a explicar después todo esto que estamos platicando. Porque hay sentimientos negativos, ya lo dijimos, tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa y celos. Pero nuestra plática, como en la lectura erótica, la tenemos que ir haciendo crecer. Una felicidad que empieza con un se miran, se presienten, se desean. Porque para que entremos en la felicidad, humor, alegría, amor, gratitud, esperanza. Y neutros como compasión y sorpresa. Las emociones, la que sigue, las emociones nacen de improviso ante cualquier situación de la vida y van creciendo hasta volverse un sentimiento. Por ejemplo, la ira nace de un leve enojo, una pequeña molestia. Y decíamos, así debemos de trabajarla en nuestra lectura, poco a poco. Ahora vamos a lo básico, la puntuación como sistema básico para el cuentacuentos. La que sigue, hasta donde dice coma. Al llegar a una coma, podemos y debemos cambiar el tono, la intención, la velocidad, el volumen, incluso el estilo de las frases siguientes. Es más utilizada para expresar los cambios de idea dentro de una misma idea. Es la que se presta a mayor cantidad de cambios de expresión. Les decía que a mí me gusta esta lectura porque aparte de que despierta muchas emociones básicas, puede ir aumentando la velocidad y en momentos la coma va a durar más y en momentos va a durar poco y en momentos casi no va a durar nada porque la velocidad de la lectura ya nos está invitando a llevarle esa presión, de irla haciendo que la gente se vaya metiendo en esa idea básica que vaya creciendo, 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 creciendo hasta que explote y caiga en un relax. Y ese relax poco a poco vaya creciendo una vez más. La que sigue. Hay diferentes maneras de usar la puntuación. Vamos a la que sigue. Le decía, le vamos a hacer llegar todas estas diapositivas donde viene la mayor parte de cómo utilizo yo en mi taller. En mi taller de cuentacuentos es muy complejo, dura varias sesiones, pero ahorita lo que queremos es que ustedes tengan lo básico para poder empezar a imaginar cómo van a trabajar sus cuentos. Este es muy importante, los puntos suspensivos. Aquí nos enseña el valor del silencio. No estamos acostumbrados a darle su verdadero valor al silencio. Es el saber dar un suspenso a la lectura. El dar a la escucha unos segundos para imaginarse lo que pasó o lo que va a pasar. Es como la envoltura de un regalo. Debes de esperar a abrirlo para encontrarte con algo horrible, hermoso o inesperado. Normalmente llegamos a los puntos suspensivos y nos los seguimos como si fueran comas. ¡Ay, sí! Es muy importante llegar a los puntos suspensivos y como su nombre lo dice, dar suspenso. Caer en la lentitud y en ese momento decir, ah, mira esto. Y te quedas callado y la gente espera de momento, ahorita de seguro va a llegar el lobo y se va a comer a Caperucita. Pero no, en ese momento llegó el cazador y mató al lobo. Vamos a saltarnos las demás que siguen para llegar hasta donde dice inhala, 1, profundamente. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a estar practicando nuestra respiración. Les decía que si se pueden unir también al taller de al ratito me dice Lucero cómo se llama, yo lo estoy tomando, está muy bueno. Está dando unos ejercicios muy buenos de respiración y de cómo ir relajando la garganta y no les pase lo que le está pasando a mí. Que por andar tomando mucho sol, ya me amolé la voz el día de hoy. Estos son los pequeños ejercicios de cómo vamos a meter
así, canto terapéutico. Pídanle a Lucero Apapache que los introduzca a ese taller, van en el segundo también. Son videos muy cortitos, pero bien bonitos. Y nos explica muy claro el maestro y nos sirve muy bien para la respiración y para relajar la garganta antes de empezar a trabajar, que como ustedes verán, yo no lo hice el día de hoy. Me va a regañar mi maestro. La que sigue es una lectura de práctica. Dice, no te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo siendo esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz si estás herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Sé como el fuerte, que al penar no gime o llora. Si caes, vuelve a intentarlo. Lucha y reza. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Esa intensidad de este tipo de lecturas, a mí me encanta y tengo como mi libro base para estudiar lectura, El galano arte de leer. Es un libro que lo traigo desde la secundaria y que les juro que es de los pocos libros de cabecera que tengo. Tiene unas lecturas padrísimas y las cuales podemos aprovechar para sacar. Después viene una lectura de una canción muy conocida que se llama El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en el pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Ahí hay puntos suspensivos. Y cuando se canta esta canción, se va. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. La cantamos rapidito, nos paramos, bailamos, gritamos, apapachamos, brincamos. Y la letra es desgarradora, es triste, triste, triste la canción. Pero como se le mete un ritmo así ágil y con movimiento, se nos hace chistosa. Dice, a veces estaba a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Puntos suspensivos. Si vieras, yo cómo te recuerdo. En mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas. Es una letra que tú ya conoces. Y que la cantas rapidote, puedes con una guitarra empezar a rasgar la guitarra allí como recitando y cambiando volumen, velocidad, tono, intención y manejar todas estas sensaciones que tenemos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Tienen tarea? Si pueden, dale, esa canción es bonita. Si pueden empezar a practicar su lectura, esto se grabó y se va a poner para todos los que no entraron a tiempo al taller para que lo puedan ver, sacar los ejercicios. Si alguien quiere grabar, es muy importante, muy importante que se graben ustedes, mismos para que oigan cómo lo hicieron. Grábense hoy 1, 2, 3 veces tratando de cambiar la intención, el tono, el volumen y todo, pero ya no la oigan hoy. La oyen mañana como si estuvieran oyendo el radio. Y se van a dar cuenta si hubo o no hubo cambios en sus lecturas. Cuando lo oímos luego nos quedamos tan acostumbrados a que lo hicimos bonito, que nos engañamos solos y lo creemos bien. Al día siguiente o al tercer día ya nos damos cuenta. Yo me dediqué a cantar mucho tiempo con conjuntos, hasta que un día me encontré un cassette de los que usábamos cuando ensayábamos o poníamos canciones nuevas, y me oí, y dije, ¡ay, güey! ¡Ay, perdón! Ya esa voz ya no se presta para cantar tan en serio. Entonces ya me retiré un poquito más de la música, me dediqué más al cotorreo. Como payaso que soy, orgullosamente payaso, lo voy a seguir repitiendo. La voz es muy importante, la entonación que hacemos cuando hablamos con los niños, en qué momento vamos a hablar más rápido,
en qué momento lo vamos a hacer más tranquilo, en qué momento con nuestros hijos tenemos que presionar con la voz, cómo va a funcionar nuestro cuento. La primera lectura se llama Se miran, se presienten, se desean, de Oliverio Girondo. Oliverio Girondo. Como dice la primera frase, se miran, se presienten, se desean. Les digo, ahí como despierta. Sí, ¿preguntar? ¿Alguien quiere No, preguntar? le agradecí porque tenía duda de cómo se llamaba la lectura. Ah, ok, perfecto. Y le decía, y si gusta buscar en ese libro o en YouTube, que busquen lecturas, bueno, así se escribe, yo así lo leo. En unos momentos más van a subir la presentación, para los que no la alcanzaron a ver completa, nada más dura 3 Maestro, horas y ¿me podría media. decir el nombre de la canción? La canción se llama El tiempo pasa, El tiempo es pasa. una Ok, muchas norteñita gracias. muy... ¿Mandé? Muchas gracias. ¿El autor? Ah, sí, quién sabe, yo le he cantado toda mi vida y nunca le damos chance al autor de saber quién la escribió. Dice. Ok, muchas gracias, maestro Luigi. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Alguna duda? Con confianza se las puedo ampliar. También, si siguen teniendo dudas de los muñecos, con gusto les puedo explicar alguna cosa más. Me va a dar un pequeño... Sí, pregunta. A mí me encantó agradecer que está muy, muy interesante esto, pero sí me quedé con las ganas de escucharlo, que la leyera como en un cuento para niños, ¿no? La lectura. Ah, claro, cómo no. Gracias. Déjenme lo pongo. ¿Se miran? Se presienten, se desean, se acarician, se desean, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desnudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan. ¿Qué será disgregan? Bueno, quién sabe, pero ahí está. Es la intención. Hay una parte bien importante y bien bonita que nosotros empezamos con este taller de lectura y dejen ustedes que su cuerpo empiece a funcionar solo. No se queden quietos y van a leer. Dejen que sus manos se muevan a como se les pegue la gana al principio y se van a dar cuenta que de momento cuando hablan como niño tienen unos movimientos, cuando hablan como viejito hasta se ponen jorobados así como yo. Me lo tengo así para que no se me note la calvita. Bueno, perdón. Pero esa es la parte importante de buscarle. Se llama Triste Recuerdo la canción y es de Antonio Aguilar. Bueno, la canta Antonio Aguilar, pero mejor sí. Hay muchas versiones, ¿eh? Esa canción de Tristes Recuerdos la han cantado montones de gentes, empezando por mí. Y les decía, y pues no sé si estás contenta con esa parte de cómo se manejó, pero se puede, ¿eh? Lo podemos manejar como queramos y eso es lo que tenemos que manejar cuando queremos que tenga la intención nuestro diálogo. ¿Alguna otra pregunta o ya nos vamos a ver la telenovela? Ah, no, hasta las 7:30 empieza el exatlón. No, muchas gracias. La verdad me encantó. O sea, cada tono se escucha diferente, pero sí, sí da un giro completo cómo se escucha. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Luigi. Estoy a tus órdenes. ¿Alguien más? Si no, pues nos pasamos a retirar. Si alguien gusta entrar al taller de canto terapéutico, como les decía Luigi, es un taller corto, bueno, de videos cortos. Las pláticas son la clase en vivo es los martes a las 6 de la tarde. Entonces nada más me pasan su correo y las meto a ese grupo. Si alguien quiere entrar también a otro grupo de las que estamos que hay varios grupos de temáticas de autismo o que sirven como para la educación infantil, pues también nos podemos agregar con gusto. ¿Y cuándo será la siguiente clase en vivo, Luigi? Contigo. Cuando ustedes me lo indiquen, no hay problema. Y también si me dan el tema, pues, o queremos, ¿Hay bueno, aquí algún ya salieron grupo? dos que quieren que les apuntes, por favor.
¿Hay algún Y grupo sí es de muy importante, WhatsApp? para todos aquellos que ya Teléfono. tenemos un familiar con autismo, algunos de los talleres están bastante interesantes. Digo, la verdad, yo ya los he tomado y los he oído y los he visto porque me encanta. Yo tengo un nieto con autismo y me encanta trabajar con él. Me encanta bromear. Eh, no con todo el mundo se acerca y abraza y apapacha, y a mí llega y sí me abraza y todo. Entonces, hay modo de trabajar con ellos, va a haber algo más de alimentación para diferentes cosas. Están varios temas muy bonitos. Debían de ingresar un poquito más y darse cuenta que hay unos talleres muy, muy, muy interesantes y que nos van a servir para lo mismo nosotros como cuentacuentos, como psicólogos, como que trabajamos en esto o que tenemos familiares y queremos entender un poquito más todo esto. Pues si no hay ninguna pregunta, pues nos pasamos a retirar. ¿Hay algún teléfono donde podamos comunicarnos, maestro Luigi? Sí, claro que sí, para Para el taller de apapache de las Ah, canciones. Lucero Apapache, es la organizadora de este grupo, Lucero Apapache. Entonces, si quieres darme tu celular, Lucero. Ajá, o aquí pónganme el correo y yo los meto ahorita, aunque ahorita ya tomo una foto y debo tener sus correos, solo que ya es mucha gente y me hago muchas bolas. Pero ahorita yo ya estoy apuntando los que me están anotando aquí en el chat y ahorita mismo los agrego y los agrego a los videos para que puedan revisar las clases que están, bueno, la clase que han pasado. Ok, Están muy buenas. muchas gracias. Sí, gracias. Pues no habiendo más, yo me paso a retirar. Agradezco a nombre de Apapache Autismo en esta coinversión con el DIF y seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bye. Bye. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego, mijo. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. A tus Gracias, órdenes. profesor. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Igualmente, igual. Igualmente, hasta luego. maestro. Gracias, profesor.